Bueno, buenas noches a todos. Me toca a mí tener el honor de presentar muy brevemente, por cierto, a nuestro conferenciante, a Juan Antonio Patrón, y ante un público tan conocedor de su persona y de la cultura tarifeña, la verdad que es prácticamente imposible decir algo que pueda resultar nuevo, novedoso o de alguna forma que agrade especialmente. Yo sí me gustaría decir que Juan Antonio hoy en día es una de esas personas que han tenido la virtud, la cualidad de saber implicar a muchas personas, a mí el primero, en algo que él siente como una pasión personal y entusiasta, que es el disfrute, el estudio y la exposición y transmisión de muchos temas de historia y de tarifa. Y si hay alguno que destaca dentro de todas las cosas que le gustan, es por supuesto este bicentenario que estamos celebrando. Son los hechos históricos que estamos celebrando ahora y que hace 200 años hicieron de la historia de Tarifa aún más leyenda de lo que ya sabíamos que existía anteriormente. Él ha sabido de alguna forma transmitirnos a todos esta pasión, esta ilusión por reconocer nuestra historia, por reconocernos en ella y por transmitirla a las siguientes generaciones. No es gratuito que esa capacidad de implicación y ese entusiasmo que nos ha transmitido todo ello, pues le ha valido, como no puede ser de otra forma, la de implicarse personalmente hasta el punto de ser nuestro comisario de las celebraciones, la persona que está coordinando y trabajando altruistamente y sin ningún ánimo de lucro ni ánimo de ningún tipo personal, para que estas celebraciones lleguen a buen puerto, se hagan de la forma más digna y más correcta posible y que de verdad puedan transmitir a nuestra población, a nuestros vecinos y a las próximas generaciones la esencia de lo que estamos celebrando, la esencia de esa epopeya importante, esa historia que no es pequeña ni mucho menos porque forma parte de la historia más importante de España, en esa época tan importante como fue la Guerra de la Independencia. Y, como digo, esta conferencia creo que va por ahí, va el tema. La conferencia se titula 17 días del asedio en las Navidades de 1811 y a mí se me antoja que, lógicamente, es imposible de aislar lo que sucedió en esos 17 días de lo anterior y de lo posterior. La historia es una línea continua que va día a día, pero por supuesto con todos los prolegómenos que él nos quiera adjuntar, lo que está claro es que esos 17 días tienen un significado muy especial y muy importante. Y además que están llamados a entrar en nuestro catálogo personal de vivencia, como en algunos momentos cuando hemos leído episodios de Madrid del 2 de mayo o hemos escuchado conferencias tan importantes sobre el hecho contemporáneo a lo que estamos celebrando, pero en referencia a la defensa de la ciudad de Cádiz, pues realmente estos 17 días son tan importantes y estoy seguro que Juan nos lo va a relatar con la pasión, la pulcritud, el rigor histórico y por supuesto con su capacidad de llegar al detalle y a la interpretación histórica que vamos a conseguir compartir con él esta pasión, esas ganas de disfrutarlo y poderlo transmitir. Poco más os puedo decir para que esto sea una presentación sencilla y pequeña. Yo, después de estas 8 conferencias, que hoy es la última del ciclo que está programado para la celebración, yo estoy seguro que lo mejor está por venir, que hoy va a ser un brillante colofón de este ciclo de conferencias, todas brillantes y todas muy importantes a nivel histórico, pero que tenemos por delante el resto de las celebraciones del Bicentenario, que creo que los vamos a disfrutar mucho. Yo espero que todo lo que está preparado sea del agrado de todo el mundo. Tenemos hoy en día un bagaje de trabajo importante. Hace muy pocos días hemos presentado a la opinión pública ya el encargo del monumento al general Copón, un monumento de la entidad que merece este hecho histórico y esta figura histórica, que por supuesto también en ese aspecto quiero agradecer a Juan Antonio su trabajo, su perseverancia,
en el tema porque lo ha llevado de una forma muy personal y estoy seguro que vamos a disfrutar en estos próximos meses de los eventos que quedan por delante con alegría, con agradecimiento a todos los que están colaborando, a él y al resto de la comisión, que son muchas personas las que lo están haciendo, y por supuesto no puedo pasarte la palabra sin volver a destacar lo que yo creo que es algo muy importante, que se está intentando, que es difícil, que ese Expo que acabamos de ver tiene ese sentido de divulgar a toda nuestra población la importancia de los hechos históricos que estamos conmemorando, pero creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Y esta conferencia, por supuesto, también tiene su importancia porque dentro de lo que es destacar la amplitud de esta conmemoración, también está el rigor histórico, como he dicho, y la información que nos han transmitido todos los ponentes y que hoy esperamos con ansia y con ilusión que nos va a transmitir Juan Antonio Patrón. Juan Antonio, muchas gracias por adelantado, por tu gran trabajo y por lo que vas a hacer esta noche aquí. Y tienes toda la palabra. Venga, me voy a decir cómo. Bueno, muchas gracias al alcalde por su palabra, muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos aquí en esta noche, en esta conferencia que cierra el ciclo dedicado al bicentenario del sitio de Tarifa. Tarifa, 17 días de asedio, las Navidades de 1811, es un título que entiendo viene a centrar lo que va a ser la conferencia en los días clave del asedio de Tarifa. A lo largo de todas las conferencias que hemos estado desarrollando se han analizado diferentes aspectos del asedio de Tarifa, de la época en la que se sucedió los acontecimientos del asedio de Tarifa, pero no se ha entrado de lleno en lo que son los hechos cruciales de aquellas Navidades de 1811. ¿Cuáles eran las razones del Imperio francés, de Napoleón, para ocupar Tarifa? Se han visto que eran el impedir el comercio aliado entre el Mediterráneo y el océano, situando corsarios franceses en Tarifa que interceptaran los convoyes y los aprovisionamientos de víveres que la guarnición de Gibraltar se llevaba regularmente de Tánger. Impedir también que el gobierno español mantuviese correspondencia con los insurgentes de la serranía de Ronda. Impedir que Cádiz continuara sacando recursos de subsistencia de todo el litoral, desde la desembocadura de Barbate hasta Algeciras. Eliminar la única salida por la que los españoles podían amenazar con artillería por la izquierda de la línea del sitio de Cádiz y desde donde podían atacarla por la espalda. Impedir que desde Tarifa, rica en ganado, pastos y trigo, se continuara abasteciendo al ejército español. Por todas esas razones, había que ocupar Tarifa. Ya se inició en mayo del año 1810, el intento en serio que protagonizó el general Latoume-Bourg y cuyo intento fue frustrado por las lluvias torrenciales de aquel año que impidieron que pudiera llevar la artillería contra Tarifa. Pasó un año donde el ejército francés estuvo más enfrascado en el asedio de Cádiz y en contener otras acciones en el ámbito territorial andaluz de la guerra, hasta que en octubre de 1811 tiene lugar el siguiente intento serio de ocupar Tarifa en aquella expedición de la que se ha hablado en estos días, que protagonizó el general Godinot, y cuya toma de Tarifa, cuyo golpe de mano contra Tarifa, estaba a cargo del general Semblet. Aquello fue en octubre de 1811 y aquel intento también se frustró porque la columna de este general fue incapaz de pasar por el paso de la Torre de la Peña y aún así un destacamento de observación que mandó contra Tarifa sacó la conclusión de que para tomar Tarifa había evidentemente que hacerla con un sitio formal y con un importante número de tropas.
Con estos antecedentes, el mariscal Soult, ordena al general Soult, al general Leval, comandante en jefe del cuarto ejército francés que ocupaba el reino de Granada, desde Málaga a Murcia, que avanzara contra Tarifa. El cuarto cuerpo de ejército arranca en Málaga, sigue en Estepona el 26, llega a San Roque el día 27. Al mismo tiempo se ordena a una división, la antigua de reserva, y que es la segunda división del primer cuerpo de ejército francés, apostada entre Sahara de la Sierra y Ronda, a que se dirija también a unirse al contingente del general Leval hacia Los Barrios y San Roque y expulsen a ballesteros o le obliguen a refugiarse bajo los cañones de Gibraltar. La columna del general Barrois llega a San Roque el día 29, con mucho retraso, debido a que había tenido que atravesar toda la serranía de Ronda. Al mismo tiempo, se ordena al mariscal de campo al mariscal Víctor, que comandante en jefe del primer cuerpo de ejército que sitiaba las líneas de Cádiz, a que dirija un tren de artillería de sitio contra Tarifa. Sería el encargado de la coordinación de las operaciones, pero no de la ejecución de estas que estaban al mando del general Leval. Víctor llega a Vejer el día 30, acompañado de una columna al mando del general Péchet, que se dirige a Ojén el día 1, donde se une con la avanzada del general Barrois, que comandaba el general Cassagne, formalizando lo que era la ocupación del campo de Gibraltar y el cerco a las tropas de Ballesteros y del mariscal de campo Copons. El mariscal de campo Copons había estado el día 31 en Algeciras, solicitado por el general Ballesteros, que pensaba hacer frente a las tropas del general Leval, y para ello embarcó y se dirigió al puerto de Gibraltar. Pero en ese momento, cuando se disponían las tropas aliadas de Ballesteros y Copons a enfrentarse con las tropas de Leval, llegó el refuerzo del general Barrois e inmediatamente se ordena al general Copons que se dirija a Tarifa, porque llegaban avisos de que la columna del mariscal Víctor se dirigía a ocupar Tarifa. Al mismo tiempo, la caballería del general Copons, que estaba al mando del brigadier Mapuey, de su jefe de Estado Mayor, había permanecido en Algeciras y había hecho un movimiento para atacar a la retaguardia de Leval, y la orden de retirarse a Tarifa le hizo, como veis ahí, atravesar las tropas francesas en el puerto de Ojén y Ballesteros y de los Pedregosos hasta que llegaron a Tarifa el día 1. El día 1 se reúnen en Tarifa el contingente de tropas de la división del mariscal Copons junto con la brigada inglesa del coronel Esquerre. Voy rápido porque lo importante es el asedio y todos estos detalles los hemos estado viendo en anteriores disertaciones. En la imagen falta el general Leval, es el único general del que no he conseguido el retrato, lo siento mucho, pero parece que no se conserva. El general Leval, comandante en jefe del cuarto cuerpo de ejército francés, trae consigo a un contingente de infantería, caballería y artillería de montaña, que estaba al mando del general Rey, el de la izquierda, al mando de infantería, y al que era su jefe de Estado Mayor del cuarto cuerpo de ejército, y que pasa a ser el comandante de la caballería de esta columna que viene de Málaga, el general Bouillet. El general Barrois, como hemos visto, que venía de dirección de Zahara y Ronda, y que había sido nombrado recientemente para mandar una división en el quinto cuerpo de ejército de Extremadura, aún así venía al mando de la segunda división de este primer cuerpo de ejército y traía consigo también a dos generales de brigada, el general de brigada Chassereau y el general de brigada Louis-Victor Cassagne. En total, el cuerpo de Leval y la división de Barrois aportaban a la expedición contra Tarifa un total de 8.125 hombres, de los cuales 7.067
eran de infantería, 779 de caballería y 279 de artillería, con 13 piezas de montaña. Piezas de montaña que eran muy singulares y llamaron la atención de los defensores de Tarifa. Y en la imagen veis, en este caso era una pieza de artillería británica, pero el sistema de transporte era el mismo que los franceses. Las piezas y su afuste, su cureñaje y su munición se transportaban en 3 mulas. En una, el tubo, en la otra, el afuste con la cureña y en la otra, la munición. Artillería de montaña para poder transitar por la Sierra de Ronda y la Sierra de Cádiz. Y una vez montada tendría lo que es el aspecto que veis ahí. Por la izquierda, el mariscal Víctor venía acompañado de una columna al mando del general de brigada Péchet. El día 8 de diciembre se reúnen las tropas del general Leval y del mariscal Víctor, junto con la de Péchet, quedando la del general Barrois en observación de ballesteros encerrados en Gibraltar, y se reorganiza todo el contingente de tropas en 2 divisiones. La primera división, o campo volante, que tenía como misión controlar a ballesteros y que mandaba el general de brigada Rey y el general de brigada Bouillet, con esos regimientos que veis ahí, el 43, el 58 y el 7º de Polaco, del Gran Duque de Varsovia. Y el 16 y el 21, regimientos de caballería, siendo de dragones, en este caso. Y la segunda división, general Leval, que sería la división que se encargaría del sitio efectivo de la plaza de Tarifa, con la brigada Péchet, la brigada Chassereau y la brigada Cassin, cada una con los regimientos que veis ahí, con 1 o 2 batallones, o 3 batallones inclusive, conformando un contingente de más de 12.000 hombres, junto con las tropas que vamos a ver a continuación. Además de estas tropas, 3 batallones del 8º Regimiento y 63 de línea y 2 escuadrones del 2º de Dragones, que eran los que guarnecían Vejer, permanecían en Facinas y en esta última villa para cubrir las comunicaciones y garantizar los aprovisionamientos de víveres a las tropas que se dirigían contra Tarifa. Además, un destacamento de cazadores de la costa de Málaga y los guías españoles de la llamada Banda de Villarreal. Junto a mariscal Víctor y desde el mes de septiembre, el general de brigada Agustín Gabriel de Baboville era el encargado de reunir el tren de sitio. Junto a las piezas de artillería que veremos más adelante, le acompañaban 2 compañías y un destacamento del 1º y 6º Regimiento de Artillería a pie, el destacamento de obreros del 6º Regimiento, el 2º Batallón Principal del Tren de Artillería, el 2º Batallón Principal del Tren de Equipaje. En total eran más de 469 hombres y 458 caballos para transportar todo lo que eran los trenes de artillería y de equipajes. Independientemente de estas tropas, ya hemos visto que las tropas de Barrois y de Leval traían su artillería a pie, 13 piezas, que eran las que veis ahí y que pertenecían a la compañía del 8º y 9º Regimiento de Artillería a pie. Bien. Además de la artillería, venía el cuerpo de ingenieros franceses que deberían hacer todas las obras de trinchera, zapa y formalizar las baterías. Estaban al mando del general de brigada Garbé, que es al que veis en la fotografía, y la componían un destacamento de minadores, 3 compañías del 2º Batallón de Zapadores, una compañía del 4º Batallón de Marinos, una compañía del 4º Batallón de Obreros de Marina. En total, más de 313 hombres pertenecientes a la rama de ingenieros. El tren de sitio reunido en Vejer y que iba destinado contra la plaza de Tarifa eran cañones del calibre A12, en total de 4, cañones del calibre de A16, 4, 2 obuses de 6 pulgadas y 2 obuses de 8 pulgadas. Además, 104 carros y furgones y más de 500 proyectiles por pieza. La imagen de la izquierda arriba es un cañón sistema Gribolt del 16, de 16 libras, y el de abajo es un obús de A6 para tiro parabólico. Ante el avance de estas tropas,
el general Copón hemos visto cómo de Gibraltar se refugia en Tarifa el día 1. El día 2 en Cádiz, el marqués de Coupigny, comandante en jefe del cuarto cuerpo de ejército español, del cuarto ejército español de la plaza gaditana y la isla de León, ordena a Copons mantener a toda costa la plaza de Tarifa. Estas son las instrucciones de los españoles. A comienzos de diciembre se encontraban en Tarifa las 3 cañoneras españolas del apostadero al mando del capitán de fragata don Lorenzo Parra, natural de Tarifa, y las lanchas británicas enviadas desde Gibraltar junto con la fragata inglesa Druid y el bergantín Fearless. A estas fuerzas se unirían el 5 de diciembre nuevas, ahí veis un falucho cañonero y una lancha cañonera. El 5 de diciembre, como decía, se unirán a estas fuerzas nuevos refuerzos enviados desde Cádiz, tanto por el almirante Cayetano Valdés como el almirante de la flota británica, que remiten 2 obuseras españolas, con lo cual son 5 las embarcaciones que se encontrarán en Tarifa de España, y una flotilla británica formada por el navío Stately de 74 cañones, 2 botes armados con mortero, la bombardera Thunder y 3 lanchas cañoneras. Ahí veis una bombardera de 2 morteros y un grabado del navío de línea Stately que estuvo apostado en la rada de Tarifa. Frente a las instrucciones dadas por el marqués de Coupigny y las instrucciones dadas por la Marina británica y española, contrastan las que dio el mayor general Cook, comandante en jefe del ejército británico en la isla de León, quien el 11 de diciembre envía la orden al coronel Esquerret autorizándole a ejercer su propio juicio para abandonar la plaza si creía que ésta era insostenible y si lo estimaba necesario. En esto, el día 10, el general Leval da la orden explícita de avanzar contra Tarifa, pero las lluvias torrenciales que surgen entre el 9 y el 10 impiden el avance de la artillería, que queda retenida al poco de salir de Vejer y no logran avanzar hasta el día 14. Ahí vemos el avance del cuerpo al mando del mariscal Víctor Ipechet y el general Leval, que como hemos visto se reunió anteriormente, y el día 12 se ordena al general Barrois, que permanecía en los barrios, que se reúna con esta columna y ocupe los Pedregosos, donde llega el día 13, para sostener los trabajos para que la artillería pueda avanzar contra Tarifa. Así ocurre y el 14 se pone en movimiento de nuevo. Aprovechando que las tropas del general Barrois abandonan el campo de San Roque, el general Ballesteros consigue o ya puede abandonar su encierro bajo los cañones de Gibraltar, ocupa los barrios, mientras que en Tarifa permanece el general Copons y en Gibraltar el teniente gobernador Campbell. En Tarifa se pensaba, o al menos Copons pensaba, que el retraso de la llegada de las tropas francesas contra la plaza se debía a que renunciaban al empeño debido al mal tiempo, porque además había tenido noticia de que se habían retirado las tropas del campo de Gibraltar. El general gobernador de Gibraltar no lo entendía así, y el 13 de diciembre se dirige al gobernador, al comandante militar del ejército británico en Cádiz, para decirle que el coronel Esquerret debe mantenerse en la plaza y defenderla hasta el último momento. De hecho, el 15 de diciembre ordena al coronel Esquerret la defensa mientras que fuera posible de la plaza, de la muralla, y solo entonces retirarse a la isla y nunca embarcarse con sus tropas e irse a Cádiz como le había autorizado el mayor general Cook. El 17 de diciembre amonesta incluso a Esquerret porque las continuas salidas que hacía junto con las tropas de Copón para observar el avance de los franceses impedía que se llevaran a cabo y adelantaran los trabajos de defensa que se estaban haciendo y que había ordenado en Tarifa. Llegó incluso a amonestar y a insistir a Esquerret que si volvía a salir le eliminaría el mando de su brigada acusándole de desobediencia de órdenes. Aún así, ese mismo día, el 17 de diciembre, le mandó una autorización para actuar
en cualquier operación que viniera en favor del general Ballesteros. Y de hecho, el día 18 sale en compañía del general Copons para hacer una labor de distracción contra la artillería francesa, mientras que el general Ballesteros atacaba al contingente de tropas del general Barrois, al que veis en la imagen, en el puerto de Ojén. No llegaban las tropas de Ballesteros y el coronel Esquerret comunicó a Copons que, como le había avisado el día anterior, no participaría ofensivamente y se retiraba contra la plaza. Aún así, tuvo lugar un enfrentamiento entre las tropas de Ballesteros y de Ojén, que acabó con la derrota de Ballesteros, que tuvo que de nuevo replegarse hacia sus posiciones en el campo de Gibraltar. Sin ningún tipo de oposición, el día 19 las tropas ocupan el santuario de Nuestra Señora de la Luz, el general Leval está en el santuario de la Virgen de la Luz, y avanza la división del primer cuerpo de ejército y la del segundo, tomando la del segundo al mando de Barrois las posiciones de costa a costa y formalizando el cerco contra la plaza de Tarifa. Ya se dijo aquí que las únicas posiciones para atacar Tarifa eran esos frentes, porque los otros, como veis en la imagen, están expuestos a el cañoneo y al bombardeo de las lanchas apostadas en la playa. Esa misma noche, el día 20, las tropas del cuarto cuerpo, o de la segunda división, de la primera división de Barrois, son reemplazadas por las de la primera división, la segunda división. La brigada de la izquierda al mando del general Casagne, la brigada del centro al mando del general Chassereau y la brigada de la derecha al mando del general Pecheu. Y esta es la configuración del ataque a la plaza de Tarifa durante todo el asedio. Durante todo el asedio, estos son los generales que mandarían las tropas y los 3 frentes de ataque contra la plaza. En Tarifa se encuentran encerradas las tropas españolas y británicas, con su comandante en jefe, el general Copons, sobre el coronel Esquerret, y en la playa apostadas la flotilla de la Royal Navy y la española. Según Belmas, 2 fragatas, 10 corbetas, 3 bergantines y 41 chalupas cañoneras o bombarderas. El número, como hemos visto, era muy inferior a este que se cita ahí. Las fuerzas enfrentadas en Tarifa. Un mariscal de Francia, el mariscal Víctor, que no tenía un equivalente en las tropas entradas en Tarifa, porque vendría a ser un capitán general. Un general del cuerpo de ejército, el general Leval, que vendría a equivaler a un teniente general. No existía en Tarifa ese grado. Un general de división, Barrois, que vendría a equivaler al cargo de mariscal de campo en el ejército español, Copons. Y 7 generales de brigada, Rey, Bouillet, Casagne, Pechet, Casseret, Garbet y Daboville, que vendrían a situarse a la altura de los 2 brigadieres que sí formaban parte de las tropas encerradas en Tarifa, que eran el brigadier Mapuey, un general de brigada, jefe de Estado Mayor del general Copons, e Isidro del Saso, que era brigadier coronel del regimiento de Cantabria. La fuerza o la brigada inglesa estaba al mando de un coronel. En total, 12.000 hombres y 500 caballos franceses se enfrentaban a menos de 3.000 hombres y 270 caballos españoles. Una proporción de, como veis ahí, de 4-1, ¿no? Las fuerzas aliadas que defendían la plaza, en la imagen el general Copons y en la imagen de abajo el coronel Esquerret, no se conserva retrato, hemos puesto al tercero en el mando, que sería el coronel Gough del 87 Regimiento Irlandés. Y en la pantalla es un estado de fuerza fechado el 6 de diciembre, extraído de la correspondencia oficial del general Copons al marqués de Coupigny, porque es el más exacto para esta fecha. Ni es exacto el que se publica en el diario de operaciones del general Copons, ni es exacto el de Arteche, ni es exacto el de Oma, ni es exacto ni ninguno de los que se han publicado hasta ahora. Todos confunden los estados de fuerza a finales del mes de diciembre, cuando ya se han sumado nuevos refuerzos, o a finales del mes de enero, cuando se han sumado otros nuevos refuerzos. La tropa era 1.445 hombres de infantería española, de los regimientos de infantería de Cantabria, Irlanda, cada uno con un batallón, y 2 compañías del regimiento segundo de Sevilla. La infantería inglesa, con los regimientos 47, 87, una compañía del 95 de rifles, 1.460 hombres. La caballería española, de 128 caballos, y la caballería inglesa, unos 70 caballos
húsares hanoverianos del segundo regimiento de la Legión Alemana del Rey. En total, como hemos visto antes, 3.033 hombres. La fuerza disponible, que era la que no estaba enferma o la que estaba realmente para poder actuar, de esos mismos regimientos no superaba los 3.000 hombres, sino que eran de 2.856. En el momento en que las tropas españolas e inglesas se encierran en Tarifa, la artillería española disponible era de 37 hombres y 2 ingenieros. Los ingleses tendrían del orden de 60 artilleros y algún ingeniero más. Además, se encontraban en la plaza una partida de unos 70 patriotas montados, unos guerrilleros españoles montados, que no eran de Tarifa y no tenían por qué ser de Tarifa, y que servían como guías en todas las maniobras en el terreno, y 70 infantes de marina ingleses del navío Stately, que desembarcaron el día 19. Los tarifeños no formaron parte activa de la defensa. Las milicias urbanas de Tarifa, que se habían distinguido en el año 1810, habían sido embarcadas a comienzos del mes de diciembre junto al regimiento de infantería de Jaén para integrarse en ese conjunto. No formaron parte de la defensa. El conde Toreno habla de que 300 tarifeños se las dieron de valientes y se embarcaron en las lanchas cañoneras. Las lanchas cañoneras españolas estaban embarcadas con soldados de infantería de marina. Tampoco se documenta, lo cual no quita que alguna memoria de oficial británico refiera que durante el asedio y hastiados de aguantar el asedio, algún tarifeño cogiera su escopeta, subiera al adarve de la muralla e intentara alcanzar a algún francés cuando descubría su cabeza por la trinchera. Pero no hay que ser más papistas que el Papa y en Tarifa los tarifeños bastante tuvimos con aguantar el asedio. Los franceses acampan en el Valle del Retiro. Esta sería una antigua postal de principios del siglo XIX de la zona del Valle del Retiro, donde se aprecian la Torre de Jesús, la muralla, la Torre del Faro y el frente de la ciudad. Hoy en día esta vista se ha perdido tanto por la vegetación como por el edificio de Fomento y de la sede de los jubilados, ¿no? Y la tarifa del año 1811 es una tarifa no fortificada a lo moderno, con una muralla de apenas 1 metro de espesor, con 6 metros de altura, donde esas líneas de aspilleras que veis ahí no existían, donde el parapeto cubría la mitad hasta la cintura, hubo que recrecerlo con tablones y con colchones, donde no tenía fortificaciones adelantadas, sino que directamente se encerraba. Y además eran murallas con pequeños torreones donde la artillería no podía servirse con facilidad y apenas se podía montar artillería, y la muralla era de tapial, con lo cual apenas se podría resistir ataques de artillería moderna. Formalizado el cerco sobre Tarifa, el día 21 de diciembre comienza a embarcarse la caballería británica. Encerrada la guarnición en Tarifa, ya no es necesaria la caballería, pero no es necesaria porque no puede desempeñar su papel. La caballería española, unos 200 caballos, los 128 de las tropas regulares y los 70 de los patriotas montados, no comenzaría a hacerlo hasta el día 24, por falta de transportes, y aún así no terminaría de hacerlo hasta el 28 de diciembre, quedando 23 caballos, dicen las fuentes, de los peores, en la plaza. Embarcada la artillería, o habiendo comenzado a embarcar la caballería aliada, el día 21 los franceses consiguen atravesar las primeras piezas y carruajes de la artillería, y para ello establecen una batería de 4 piezas de A12 y 2 obuses para alejar a la flotilla aliada en la zona de Valdevaqueros. Alejan a la flotilla y el 21, como digo, y completamente el día 22 de diciembre consiguen pasar la artillería. Para ello, esta zona había sido excavada y los zapadores también rellenan las cortaduras que habían hecho para impedir el paso de la artillería. El día 22, por tanto, la artillería sigue su camino y ese mismo día, en la noche, llega a lo que era el Cortijo de los Prados, donde quedan depositadas hasta que los emplazamientos de las baterías se empiecen a formalizar. El general Ballesteros, que había fracasado su intento de destruir la artillería en el puerto de Ojén, cuando estaba en Facinas, se comunica con Copons y le pide que
haga un reconocimiento para determinar cuántas tropas asedian la plaza para que él, con ese conocimiento, haga un movimiento y pueda atacarla por la retaguardia. Para eso, una parte de la guarnición española y británica sale por la Puerta del Mar, la Puerta del Retiro estaba tapiada y la Puerta de Jerez también, y por la playa atacan a la brigada de la derecha, la que mandaba el general Péchet. Era una labor de distracción para atraer a todas las tropas que estuvieran por aquí, que levantaran su cabeza, mientras que el general Copón, acompañado del brigadier de Estado Mayor Mapuey, se embarcaba y por la costa intentara otear los puestos franceses e intentar averiguar qué número de tropas disponían los franceses frente a Tarifa y con esa información pasársela a Ballesteros. No hubo sitio y las colinas y los movimientos de los franceses no permitieron a Copons averiguar el número de tropas que había. El día 23 comienza de mano del mayor Leyentil. El mayor Leyentil era el segundo de ingenieros, el mismo que en el mes de octubre había determinado que para asediar Tarifa había que formalizar un asedio formal y el mismo que había tomado el castillo de Alcalá en el mes de septiembre. 200 trabajadores de infantería y 150 zapadores, minadores o marinos, abrió una primera paralela del ataque a la derecha a una distancia de 280 metros de la plaza. ¿Y eso qué? Eso es una trinchera ahí. ¿Se ve? A 280 metros de la plaza. Hicieron otra, o empezaron otra, a 150, que sería la segunda paralela, y un camino de comunicación entre la primera y la segunda. Esto se hace la noche del 23 al 24. Trabajaban de noche para que los defensores no pudieran incomodarlos en los trabajos, porque no los veían. Por parte de los defensores, para intentar flanquear un poco más a los franceses, determinan hacer una batería en uno de los torreones interiores de la muralla. Es esta que veis aquí. Sería lo que era la batería que recibió el nombre de la Luz. Ya hemos dicho que los demás torreones de la muralla o no enfilaban a las tropas francesas o eran incapaces de aguantar artillería. ¿Y qué artillería se disponía en la plaza y en la isla? En la plaza había, y habréis visto muchas versiones, pero esto es lo que arroja la documentación oficial, manuscrita, no la publicada. 2 cañones de 6 libras en la Puerta de Jerez, 2 morteros de 4 2/5 pulgadas en uno de los torreones del frente de Jerez, 2 cañones de 6 libras en la Torre del Corchuelo, 2 cañones de 12 libras en la Torre de Jesús, una carronada de 32 libras en la Torre de los Maderos, un obús de 7,5 pulgadas en la Torre del Miramar o Casa de la Torre, una carronada de 18 libras en la Torre de las Atalayas, un cañón de 18 libras, era el de mayor calibre de los que tenía en la plaza, en la Torre de Guzmán, un cañón de 12 libras en la Torre de Guzmán, 3 cañones de 6 libras a resguardo en un parapeto que se hizo en la Puerta del Mar y un obús de 5,5 pulgadas en la Puerta del Mar, también a reserva para cualquier salida. Total, en la plaza, 17 cañones. En la isla de Santa Catalina, por su parte, había 8 cañones de 12 libras, 2 cañones de 24 libras, 3 carronadas de 24, en su mayor parte los de gran calibre habían sido desembarcados de los buques o del navío Stately, fondeado en la bahía, y 2 morteros de 10 pulgadas. Hasta ahí eran artillería británica. Y los españoles tenían, en el frente de la izquierda, un cañón de 12 libras, un obús de 12 libras y un cañón de 12 libras colocado en Santa Catalina. Total, 19 piezas. Aparentemente, un poder artillero mucho mayor que el de los franceses, pero veis que el calibre no es en absoluto comparable al de la artillería de 16 que traían los franceses, y en cualquier caso, dirigido al frente de ataque por aquí, francés, solo serían de utilidad la situada en la Torre del Corchuelo, la de la Torre de Jesús, la de la Torre interior de la Jaranda, Batalla de la Luz, un obús que estuvo colocado en esta torre y que después pasó a la que hoy es la Plaza de Oviedo en reserva, el torreón, las 2 piezas del torreón de Guzmán y toda la artillería del frente de la isla. El 18 de diciembre, el comandante británico de Cádiz autoriza de nuevo al coronel Esquerre a embarcarse y abandonar la plaza si lo consideraba indefendible. El despacho de Cook llega a Tarifa en la noche del 23 al 24.
Normalmente, con buen tiempo, un oficio remitido desde Cádiz a Tarifa podía llegar en un día. El mal tiempo hacía que en este tiempo la correspondencia tardara mucho más tiempo, mucho más días. Y de hecho hubo quejas de que cualquier oficial, tanto de la guarnición británica o guarnición española, deseaba que un falucho cañonero abandonara el fondeadero para llevar sus despachos. Mire usted, el cañonero hace falta en la plaza para defender. Cuando hay unos cuantos despachos se remiten o se reciben. Recibe el 24, la noche del 23 al 24, el coronel Esquerret esta carta que le autoriza a abandonar la plaza, que es contraria a las instrucciones que había recibido el teniente gobernador de Gibraltar, y en la noche del 24 de diciembre mantiene un consejo de guerra con sus oficiales. Entre las instrucciones que le dio el teniente gobernador de Gibraltar, donde le prohibía abandonar la plaza, le insistió y le advirtió que no estaba autorizado a ejercer su propio criterio, sino que la decisión de abandonar la plaza y refugiarse en la isla, o abandonar incluso la isla e ir a Cádiz, debía ser consensuada entre todos los comandantes de cuerpos, más el comandante de ingenieros, más el comandante de artillería. En aquel consejo de guerra, el capitán de ingenieros, el Charles Felix Smith, era contrario a la evacuación porque tenía una confianza ciega en que las medidas que se habían adoptado para defender la plaza permitirían su defensa hasta el último momento. El mayor King, que era quien comandaba la guarnición de Tarifa y mandaba en la isla de Tarifa, en aquel sitio, también se mostró contrario porque sería contrario esa evacuación a las instrucciones de su comandante en jefe, el teniente general Campbell. Y el coronel Gough también mostró su parecer de que sería contrario al honor británico. Y como ellos, en este primer Consejo de Guerra, la mayoría de oficiales británicos. Por tanto, en ese Consejo de Guerra, pese a que Esquerret ya había hecho los primeros intentos y apaños y instrucciones para que se procediera a buscar el punto de desembarque y de embarque de las tropas en la isla y abandonar la ciudad, se ve contrariado por sus propias tropas y, en contra de sus deseos, se ve obligado a permanecer en Tarifa. Mientras tanto, los franceses continúan con sus obras de acercamiento y avanzan la segunda paralela hacia el Valle del Retiro, buscando lo que sería la posición de las baterías, y en el frente, en el ataque de la izquierda, comienzan con una primera paralela. En esta primera paralela se apostaron infantes. Las referencias son que eran del 7º Regimiento de Polacos, eran duques de Varsovia, que armados con lo que eran los fusiles de muralla, tendrían un alcance mucho mayor que a las torres, incomodarían a los artilleros de las torres, para que no molestaran a sus trabajos en trinchera. La primera paralela se prolonga y llega hasta el arroyo, formando lo que es el primer posicionamiento de la batería, que estaría situada a 140 metros. El ataque de la izquierda comienza con su segunda paralela y el camino de comunicación entre una y otra. Esa misma noche, del 25 al 26, los artilleros comienzan a formar lo que es la primera batería, la batería número 1, que sería armada con los 4 buses y 2 cañones de A12 y que serviría para enfilar todo el frente de Jerez y para alejar a las fuerzas navales apostadas en la playa. Hemos visto también que el general Cook había enviado un escrito con fecha del día 13 al mayor general Campbell Cook en Cádiz, diciéndole que el coronel Esquerret debía permanecer en Tarifa. Bueno, pues el general Campbell, el de la izquierda, en ese escrito al Cook, de la derecha, no llega a Cádiz hasta el día 25. Con esa fecha, Cook vuelve a ordenar a Esquerret, por tercera vez, que abandonara la plaza y que se embarcara con sus tropas volviendo a Cádiz. Que solo permaneciera en la isla de Tarifa el contingente que fuera necesario para evitar que fuera ocupada por los franceses. O sea, los británicos en Cádiz estaban convencidos de que Tarifa era indefendible y de que mejor salir corriendo. Y esas mismas instrucciones el general
Cook se lo notificaría al general Wellington, que era el comandante en jefe de las tropas británicas en la península, pero que no rendía cuentas con el general Campbell, cuyo superior directo era el ministro Liverpool en Londres. Este escrito del día 25, donde por tercera vez autorizaba al coronel británico a que abandonara Tarifa, se embarcó en una balandra bergantín británica que el día 26 naufraga a la salida de Cádiz, con lo cual esa orden nunca llegó a Tarifa. Mientras tanto, los franceses siguen con sus obras. Cierran la primera paralela, que ya une el ataque de la izquierda por el Cerro del Camorro, y montan lo que es la segunda batería o batería de Brecha, que estaría armada con los 4 cañones de mayor calibre, que eran los del calibre de 16 libras, y los 2 cañones de A12. Los 4 primeros de 16 destinados a batir en brecha, a abrir un boquete en la muralla, como veis ahí, y los otros 2, los de A12, a inutilizar los 2 cañones españoles que estaban situados en la Torre de Jesús y que mandaba el que hasta entonces era el comandante de artillería de la plaza, el teniente de artillería Tomás Iriarte. Teniente de artillería español, comandante del cuerpo durante el asedio y que tenía entonces solo 17 años. Ahí veis una ampliación del plano donde se representó los 6 cañones. Copons había pedido refuerzo de artilleros. Hemos visto que solo tenía 30 y pocos hombres para servir las piezas de artillería. Y había pedido piezas de artillería. Pues bien, no es hasta el día 27 de diciembre que llega a Tarifa el teniente coronel Pablo Sánchez, de Algeciras, quien desembarca en Tarifa procedente de Cádiz con 60 artilleros. Son 2 refuerzos diferentes y que llegan en días diferentes. Las fuentes refieren el diario de Iraurgi, que fue el 27, mientras que otras fuentes refieren que llegan el 29. Fueron 2 refuerzos diferentes, 2 embarques diferentes, y cuando llega el teniente coronel don Pablo Sánchez, toma el mando de la artillería, reemplazando al mando de toda la artillería española a el teniente Iriarte. Por parte británica, los cañones británicos eran mandados por los comandantes de artillería británicos, que eran el teniente, ya por aquel entonces, capitán Thomas Mitchell, procedente de la guarnición de Gibraltar, y el capitán Philip Hughes, que pertenecía a la brigada del coronel Esquerret. Y mientras tanto los franceses siguen con sus trabajos y hacen 2 galerías para aproximarse a la muralla, desde donde lanzar sus ataques y desde donde incomodar a los artilleros y a los fusileros españoles apostados en la muralla. Con lo cual los ramales y esas 2 pequeñas plazas de armas que se crean en los extremos llegan a 40 metros de la muralla. Esto que veis aquí, con este uniforme que parece medieval, es realmente el uniforme que usaban los zapadores franceses en aquella época. Por su parte, los españoles también hacen sus obras de defensa y en esta primera fase del sitio son proteger lo que sería una futura retirada hacia la isla. Se hace en este almacén de aquí, que era el llamado Almacén de Salmón, de Antonio González Salmón, el director de las Reales Obras de Tarifa y que había unido la obra del Arrecife. Se hace un parapeto para evitar que por aquí los franceses pudieran atacar. Se hace un camino cubierto desde el puesto del convento de San Francisco para la isla, un camino cubierto. Se hace una salida por la Puerta del Mar para proteger lo que eran las posibles avenidas por la Huerta del Rey. Esa obra que envolvería lo que es el Cerro de San Telmo se prolongaría hasta Santa Catalina y desde allí una nueva cortadura, en este caso con estacas, una estacada, para cortar cualquier intento de avance de caballería francesa por lo que es la playa. Confinado lo que es el frente de ataque así, la retirada por la Puerta del Mar de las tropas aliadas siempre sería mucho más viable y protegida de cualquier intento de asalto por parte de los franceses. Hasta entonces, los servicios en la muralla se hacen mezcladas las tropas inglesas y españolas. Problemas en el lenguaje,
y sumisión de los españoles a los ingleses. Los oficiales ingleses no aceptan órdenes españoles y al final el problema estaba servido. Con lo cual el día 28 tiene lugar una junta de oficiales españoles e ingleses para preparar lo que es la defensa de la plaza. Y deciden hacer servicios separados. Los españoles ofrecen a los ingleses que cojan y elijan el tramo de la muralla atacada que prefieran. Y eligen este de aquí, es lo que se suponía que era el frente que iba a ser atacado, y los españoles el otro frente. Además, los ingleses mantenían el mando en la isla con el mayor King del 82 Regimiento, mantenían el mando en Santa Catalina con el capitán Robert Greene del 11 Regimiento, perteneciente a la guarnición de Gibraltar y supeditado al mayor King, y en el convento franciscano, aunque también había tropas españolas, mandaba al capitán Archibald Campbell del 47 Regimiento, supeditado al coronel Skerritt. En esa misma junta de oficiales españoles e ingleses se acuerda hacer una serie de señales para, en el caso de retirada, y para que los fuegos de la isla se dirijan hacia donde tienen que dirigirse en el caso de ataque de los franceses. Esta es la comunicación al Marqués de Coupigny, la original, donde veis una serie de señales. La misma versión en el documento británico, y estas señales fueron ideadas o fueron construidas por el capitán Carroll, que era el oficial que mandaba la flotilla de cañoneras británicas que vino de Cádiz, y serían colocadas en un poste o en un mástil de bandera que existía en la torre de Guzmán el Bueno. La primera señal, que sería un solo cohete. Se lanza un cohete, indicaría a la isla que el enemigo avanza. Una luz azul y dos faroles colocados en el mástil, hasta el mástil, indicaría a la isla que el enemigo ha entrado en la brecha. Los faroles colocados en esta disposición, que el enemigo ha sido rechazado. Que la guarnición se retira a la isla. Una luz azul y un farol en la cruceta, que la isla tiene que hacer fuego sobre el arrecife. Que la isla cese el fuego. Aquí, que la isla haga fuego sobre la plaza. Se supone que la plaza ha sido ocupada por los franceses, con lo cual la isla debería bombardear la plaza. Es un error. Que la isla haga fuego por fuera de la plaza, en este caso por lo que sería el barrio de San Sebastián, de Extramuro, con dos cohetes y dos luces azules de nuevo sobre la plaza. Vale, vamos a volver atrás. La isla hará fuego sobre la brecha. Sobre la brecha. Se supone que los franceses han conseguido pasar la brecha y es la isla la que dispara contra la brecha. Es la isla la que dispara por fuera de la plaza y es la isla la que hace fuego sobre la plaza. Bueno, pues esas son las señales que estuvieron vigentes durante todo el asalto. Hemos visto las órdenes del comandante general de Cádiz, hemos visto las órdenes del gobernador de Gibraltar, hemos visto que había tropas que dependían de Gibraltar, hemos visto que había tropas que dependían de Cádiz y británicas. Había cierto descontrol, había cierto órdenes y contraórdenes. De hecho, las tropas de Gibraltar, el mayor King, ordenó al capitán Greene que atacara a un piquete francés que estaba en esta zona de aquí, del frente de la derecha, y esta salida motivó otra salida a su vez de las tropas de la plaza, pero no estaban coordinadas y no eran conocidas por Skerritt. Esta fue de las pocas salidas que se hicieron por este lado de aquí. Efectivamente, se consiguió desalojar al piquete francés que estaba avanzado sobre este cerro que mira la playa, donde está la discoteca Paradiso, donde estaba. El día 28 de diciembre se arman ya las baterías con la artillería de sitio. Hasta esta fecha, en la plaza se pensaba que la artillería no había logrado pasar el Boquete de la Peña. Y hemos visto que había pasado 6 días antes. La batería número 1 o de enfilada, como hemos dicho antes, se arma con 2 obuses de 6 pulgadas, 2 obuses de 8 pulgadas y con 2 cañones de 12 libras. Y la batería número 2 o de brecha,
la que estaba más cercana, con 4 cañones de 16 libras para abatir y para abrir el boquete, y con 2 cañones de 12 libras para destruir la artillería española en el Torreón de Jesús. Ahí veis un artillero con un obús, veis que tiene un tubo corto, y una imagen de unas baterías de sitio, en este caso un cañón de 24, pero aquí la idea es que veáis que las baterías se armaban sobre una plataforma de madera. Para conseguir estas plataformas de madera, los franceses desmontan la cubierta del santuario de la Virgen de la Luz y desmontan todas las cubiertas de todas las fincas que estaban en lo que era el Valle del Retiro. Después, cuando va a llover, no van a tener refugio. Y el día 29 de diciembre, a las 10 de la mañana, otras fuentes citan que a las 11, los franceses abren fuego contra Tarifa. Primero, segundo. Si alguno había dormido, se ha despertado. Y desmontan el cañón español del Torreón de Jesús. La batería de obuses también dispara contra el Torreón del Corchuelo, donde estaban los 2 cañones de A6 británicos, y comienzan a batir en brecha y a abrir el boquete en la muralla, en ese punto que veis ahí. El frente atacado es, por tanto, el que está a la derecha de la Puerta del Retiro. Todo este frente de aquí estaría protegido por las tropas británicas. Nos imaginamos las casacas rojas y el traje de invierno, que es el pantalón gris. Y el frente de la izquierda o a la derecha de la brecha, que estaría situada aquí, hemos puesto ahí a un fusilero del regimiento de Irlanda. Nos imaginamos las casacas celestes y amarillas, las blancas y negras del regimiento segundo de Sevilla. Y en todo el frente de la calzadilla de Tellez, por lo tanto no puede ser el Postigo de Santiago, está la Torre del Corchuelo, está la torre que estaba demolida a principios del siglo XX, estarían las casacas verdes de los tiradores del 95 de rifles. Estos eran los rifles, eran unos fusiles que tenían doble alcance que los fusiles, que no mosquetes, que es una mala traducción al español, es usada por las tropas regulares de línea. Abierta la brecha, o señalada ya donde los franceses iban a abrir brecha, esto es una representación de la brecha de la puerta no muy exacta, pero la única que hay, que hizo Juan Lavao en los años 40, de la Puerta del Retiro. La brecha sería aquí, y este es el tramo justo que nos falta hoy. Y esto es lo que llamamos la Torre de las Pinturas. Y el puentecito que estaba por el río. Bueno, pues señalada la brecha, se ofrece voluntario a defenderla con su regimiento, con su batallón, el coronel Hugo. Ahí la veis. Coincide la brecha justo, no con la zona que falta, sino justo con la que tiene mucho mayor espesor hoy día. Y hemos titulado la diapositiva Esquerret en la torre y Copons en la muralla. Durante el asedio, Esquerret puso su cuartel de mando en la torre de la iglesia, que en aquella fecha, 1811, no tenía este cuerpo de campana, solo tendría una espadaña y una campana, aquí donde estuvo él, y mandaba a su jefe de Estado Mayor, o quien hacía de jefe de Estado Mayor, que era el mayor de brigada, Thomas Bunbury, a que bajara la escalera y se dirigiera a la muralla, mientras que el coronel, el mariscal de campo Francisco de Copons permaneció con sus tropas en la muralla, de ingenieros británicos. Todo lo que era el piso de la calle Independencia se rebaja 4 metros y en su fondo se colocan caballos de frisa, que venían a ser, se desmontan todas las rejas de las casas inmediatas de la ciudad, y de cada 2 barrotes se doblaba uno y se ponían mirando hacia arriba. La brecha dejó la muralla hasta esta altura. No la demolió entera, sino que dejó 2 metros, 2,30 metros de muralla, con lo cual tendríamos el que llegara a la posición de la brecha se encontraría con un resalto de 2 metros más 4 metros hacia abajo. Todo esto bajo la lluvia. Se hacen además
cortaduras en esta calle del barrio del Moral, en esta otra calle de aquí, cortaduras con rejas, con colchones, donde se protegerían las tropas y se colocarían en un momento dado artillería de la que estaba a disposición en la Puerta del Mar. Otra cortadura aquí, en la calle, esta es Asedio, otra aquí y otra aquí, en la calle Pozo. Hoy esta calle no se conserva, está Trujillo y llega hasta la muralla, pero entonces sí había una continuidad. Con lo cual todo esto se recinta y en esta parte recintada se rebaja el piso en toda esta franja de aquí, 4 metros. Si alguien asaltaba por aquí se encontraba en una verdadera fosa. El día 29 el coronel Esquerret vuelve a insistir en que, abierta la brecha, la plaza era indefendible y aprovecha que estalla una granada del cañón, disparada por el cañón de A18, que estaba en el torreón de Guzmán, y ordena clavar esa pieza, ordena inutilizarla. Y también ordena inutilizar la que se encontraba en la Torre de las Atalayas, que era una carronada. Esa misma noche, dentro del pánico por abandonar la ciudad, vuelve a convocar un segundo consejo de guerra de entre los oficiales británicos y esta vez exige que, para salvar su responsabilidad, cada oficial ponga por escrito su opinión. El capitán Smith vuelve a insistir en que confía en la resistencia de la plaza. El mayor King escribe esta nota de que soy decididamente de la opinión de que la defensa de Tarifa dará a la guarnición británica una oportunidad de ganar honor eterno y de que debe ser defendida hasta el último extremo. Y el coronel Gough, irlandés, también contraría a su jefe, diciéndole que abandonar la plaza sería contraria a las instrucciones del gobernador de Gibraltar. Esquerret, después de este consejo, está decidido a abandonar la plaza y dejar allí a la división española y a las tropas de Gibraltar, que eran unos 560 hombres aproximadamente. Pero el mayor Henry King, esa misma noche, envía un express a Gibraltar avisando a su superior, al teniente gobernador de Gibraltar, de que el coronel Esquerret pretende abandonar la plaza y no defender la plaza, la ciudad ni la muralla. El día 30 continúan los franceses bombardeando la brecha, que tendría una longitud de unos 20 metros, incluida la torre. La torre es referencia de que el mismo 30, estando el teniente coronel Sánchez encima de ella, al poco de bajarse se desploma porque los cañones habían afectado lo que era el pie de la muralla y el pie de la torre, con lo cual se desplomó con el artillero que tenía encima. Con lo cual, la longitud de la brecha, unos 20, 20,9, 21 metros. No es correcta la apreciación que hace Iraurgi de que el día 29, el mismo día que empieza a abrirse, ya tenía 25 metros, sino que no llega a pasar de los 21 metros. Y aún así hay otras referencias, como la del mayor Thomas Bunbury, que dice que la anchura practicable, que no de la brecha, sino la practicable, por donde se podía cruzar, era capaz para que pasaran 2 carretas, una al lado de otra, y si habría que afianzar alguna descripción, la del mismo coronel francés que dirigió el ataque de la columna de granaderos, que era Combel, quien dice que como mucho 10 pasos de ancho y no era practicable en toda su extensión. Tenía unos 7 u 8 pies de alto, de 2,3 a 2,6 metros. Hemos visto que llegaría hasta esta altura. Y los escombros amontonados hacían que fuese accesible con una pendiente bastante suave. Pero, salvo en un punto muy estrecho, estaba todavía cubierta por tramos de muralla de 33 a 99 centímetros de altura. Abierta la brecha, los franceses la consideran que es practicable y un oficial, un ayudante de Estado Mayor o ayudante de campo del general Leval envía la intimación. Ahí vemos al francés con los pliegos, y los pliegos son estos que veis ahí, que se conservan los originales. Y esta es la famosa misiva donde se dice, con la defensa que hace usted de esa plaza del mando
que tiene suficientemente justificada aquella opinión que es la base de la opinión militar, a fin de que yo no dude de que, penetrado vuestra señoría de la inutilidad de una resistencia más larga, procurará evitar las funestas consecuencias que su obstinación pudiera traer sobre la ciudad y habitantes de Tarifa. Desde ayer está abierta la brecha, la que en pocas horas será practicable. Elija, vuestra señoría, pues entre una capitulación honrosa o los horrores de un asalto que la amenaza. Era un escrito dirigido al gobernador de la Plaza de Tarifa. El gobernador de la Plaza de Tarifa era el coronel Manuel Damán, no era el mariscal de campo Francisco de Copons. Copons responde, recibe la carta a las 2 de la tarde, responde a las 2:15. No se encomienda a nadie y responde: sin duda ignorará, pues señoría, que me hallo yo en esta plaza, iba dirigida al gobernador, cuando propone a su gobernador el que admita una capitulación por hallarse la brecha próxima a ser practicable. Cuando lo esté, a la cabeza de mis tropas en ella, para defenderla me encontrará y entonces hablaremos. Quedo a la disposición de usted en la plaza de Tarifa el 30 de diciembre de 1811 a las 2:15 de la tarde. Firma Copons, postdata, sírvase omitir en los sucesivos parlamentos. Y este es el momento que se supone que reflejará lo que era el monumento al general Copons. Sobre este pasaje, depende la fuente bibliográfica que se tome. Hay quien piensa que el coronel Esquerre también respondió. La carta iba dirigida al gobernador y las fuentes refieren que respondió el general español de la forma más arrogante y a la española, mientras que el coronel británico respondió con un simple no. El coronel británico no respondió, pero los autores británicos no podían distraerse de ese honor. Hemos visto que el mayor King había remitido el día antes un exprés a Gibraltar diciendo que que Esquerre se quería retirar de la plaza. Pues bien, el teniente general Campbell, a última hora del día 30, envía a un oficial de la Marina Británica, quien llega esa misma noche desde Gibraltar con la orden de que los barcos de transporte regresen al Peñón inmediatamente sin embarcar a ningún soldado británico. Es decir, a Esquerre se le quitan los medios para que pueda huir, irse de Tarifa y se ve obligado a defender la brecha y a defender la plaza. Gran mérito entonces de la defensa se debe a ese personaje que tenemos ahí. El 31, después de la negativa del general Copons a rendir la plaza, se determina por los franceses el asalto. El mariscal Víctor se persona en las trincheras. Podría ser una imagen idealista esta de aquí. Y en la mañana del día 31 se procede al asalto de la brecha de Tarifa. El asalto a la brecha de Tarifa se dio en contra de todo tratado militar de la época. Se suponía que los preparativos deberían hacerse durante la noche y el asalto darse al amanecer, para que los defensores no vieran que se estaba preparando el asalto. Sin embargo, se hizo todo con tanto retraso y con tanto despropósito. Había su divergencia entre los propios generales franceses. Había llovido tanto que los 2.000 hombres reunidos de los cazadores y granaderos de todos los regimientos que sitiaban Tarifa no pudo hacerse en el tiempo debido y había amanecido todavía cuando estaban amenazando. Y el asalto se dio entre las 8 y las 9 de la mañana. En función de una fuente u otra te refieren una hora u otra, pero a la luz del día. Con lo cual los defensores se dieron cuenta con tiempo y pudieron ocupar sus posiciones. Como hemos dicho, eran la reunión de todas las compañías de granaderos y cazadores de los regimientos franceses, en total 23 compañías, que se pusieron al mando, las de granaderos en 2 batallones al mando del coronel Campbell y las de cazadores al mando del coronel Lacoste, que es el que veis en la fotografía. Británicos y españoles defienden la brecha
en este frente de aquí, los británicos, y en este los españoles, y los franceses asaltan la brecha en 2 columnas. La primera, que es la de cazadores, los 2 batallones, se dirigen contra el ataque de la izquierda para distraer a las tropas españolas apostadas en este frente de la muralla. Mientras que el de granaderos, por el cauce del río y con el agua a media cintura y con una marcha muy penosa, se dirigen contra la brecha, viéndose obligados a ir al pie de la muralla para no ser objeto de los disparos de los fusileros, e intentan subir por esa pendiente que formaban los escombros. Evidentemente, la artillería española dispara a metralla, está muy cerca, la torre de Jesús, el cañón de la torre de la Luz también dispara a metralla, aunque por un efecto de aturdimiento, dice el diario de Iraurgi, el oficial que lo mandaba lo clavó al poco de hacer disparos, y también el cañón británico de A6 también intentó alcanzar a la columna francesa, pero para ello usaba granada de Franel, una granada que permitía alcanzar el doble de distancia. Mientras tanto, la brigada Chassereau y de Péchet mandaba el ataque. Chassereau era el ataque del frente, del centro. La brigada Cassagne hacía labores de distracción por este frente y la brigada de Péchet hacía labores de distracción por el otro frente, para que las tropas estuvieran dispersas, los defensores, en todo el recinto de la muralla. El coronel Gou, hemos visto que defendía la Torre del Retiro, y cuando ve el avance de los franceses, levanta su sable y le dice a sus músicos que estaban detrás que toquen un son irlandés que ha pasado ya a los anales de la historia del ejército británico y se relaciona con el sitio de Tarifa. Es muy conocido y que espero que aquí sí funcione. Es el Garry Owen, que muchos de vosotros conoceréis por el 7º de caballería. Pues antes que ser famoso por el 7º de caballería, es famoso, y de hecho en el ejército británico lo es, por ser la música, la banda, el son militar que se identifica con el asedio de Tarifa. Durante el asalto, para enardecer el ánimo de los soldados británicos, los irlandeses disparaban al son de esta marcha irlandesa. Todo esto bajo la lluvia, durante los franceses intentando saltar la muralla. Son rechazados a fusilería, algunos alcanzan la muralla, se encuentran con ese escalón de 6 metros que había que pasar y se agolpan retrocediendo hacia atrás. Rechazan a la columna francesa y cuando ya estaban en retirada, el coronel Gou vuelve a dar instrucciones a sus músicos para que toquen otro son irlandés, que es el Día de San Patricio. Y esta otra música que en el ejército británico se relaciona con el asedio de Tarifa. Cuentan las memorias del coronel Gou que inclusive tuvo que contener a algunos de sus soldados que, enardecidos por la música, era su himno nacional de Irlanda prácticamente, tuvo que refrenarlo. Vale. Hemos rechazado a los franceses. ¿Cuántas bajas ha habido? Las fuentes, algunas dicen que 500 franceses cayeron en la muralla, otros que 800. Bueno, los documentos oficiales hablan de 207 bajas francesas. Son 159 heridos y 48 muertos. No obstante, esto es el parte oficial francés. Se cuestiona porque solo la compañía que comandaba la columna de ataque, que eran 50 minadores, tuvo 43 bajas. Bajas entre heridos y muertos. Con lo cual, si había 23 compañías,
la proporción no se correlaciona. Con lo cual, esta es la cifra oficial, posiblemente la cifra estuviera en torno a los 300, 400 bajas. Los británicos, que se abrogan el honor de haber defendido la brecha ellos solos, y que los españoles desaparecieron de la muralla por un momento. Tuvieron 34 bajas, de ellos 27 heridos y 9 muertos. 23 de los heridos eran del regimiento de Irlanda, el que defendió la brecha y el que hemos visto que se enardeció con estos sones militares. Los españoles, lo mismo. Solo tuvimos 11 heridos. Este es indicativo de que el mayor peso de la defensa de la muralla de Tarifa, efectivamente, y aunque nos cueste reconocerlo, correspondió a los británicos. Posiblemente la defensa que realmente se hizo por los españoles del segundo regimiento de Sevilla, que fue la compañía que estuvo en la brecha, no se hizo en la propia brecha porque estaba la zanja de 4 metros, sino apostada en las viviendas que estaban detrás, que se fueron aspilleradas, fueron fortificadas y desde allí lanzaron sus granadas y lanzaron los disparos de fusilería. Los irlandeses estuvieron en los flancos de la muralla, en la propia muralla, pero en los flancos de la muralla, y además una compañía del 47 Regimiento, 100 fusileros desde el Torreón de Jesús hasta el Torreón donde se puso la Batería de la Luz. La brecha se defendió realmente por españoles, por ingleses, pero estuvieron mucho más expuestos los ingleses. El conde de Clonar no menciona a los ingleses en la defensa de Tarifa y, sin embargo, da el mérito al regimiento de Cantabria, al regimiento de Irlanda. No menciona al segundo de Sevilla, que fue el que realmente defendió la brecha. Las fuentes británicas no refieren a los españoles. Hay que despojarse de cualquier tipo de interés patriótico y, en este caso, los documentos y los hechos son los que reflejan la documentación oficial. Rechazado al francés, el día 31, viene un ayudante de campo con bandera blanca para un alto el fuego. El general Copons ofrece un armisticio de 2 horas al general Leval para que cada uno recoja sus muertos. Así se pacta, se traza una línea en mitad del campo de batalla para que ningún francés pueda recoger a ningún herido o fallecido que estuviera junto a la muralla y pudiera ver qué trabajos de defensa se habían hecho por el interior, sino que se traza una línea para que cada uno recoja de línea a línea. Los españoles salen, ingleses salen y meten a los franceses heridos en el interior de la muralla y los refugian en la puerta, en el templo de San Mateo. También en este pasaje hay no 2, sino 3 versiones. La primera, que fue el general Leval quien pidió el armisticio para recoger a los heridos. Segunda, que fue el coronel Esquerret quien pidió a Leval que si le parecía bien un armisticio para recoger cada uno de sus heridos. Y el coronel Copons, el general Copons, que fue el que realmente pidió y ofreció a los franceses ese armisticio. Y fue realmente porque la respuesta que se conserva del general Leval va dirigida en agradecimiento al general Copons. Lo triste es que el propio coronel Esquerre, en su parte al mayor general Cook, dice que sintió piedad y ofreció al general francés el recoger a los ingleses. Los heridos se recogen y se introducen por la propia brecha. La puerta del retiro estaba tapiada por la propia brecha al interior de la plaza, y en un documento donde Copons valora la actitud de los ingleses durante el asedio, dice que toda su colaboración en la recogida de los heridos fue que heridos que cogían las tropas españolas se la quitaban y lo consideraban como prisionero suyo. Las tensiones entre el coronel británico y el general español eran manifiestas. Y ahí, pues bueno, pues un ejemplo de los demacrados que podrían estar los pobres. Todo esto sigue lloviendo. Y el día 1, además, llueve y cae un temporal. El general Leval escribe a Víctor,
que el soldado se ve obligado a ir por las montañas a buscar zarzas, algún combustible que pueda procurarse para cocer sus alimentos, y las fuertes lluvias hacen inútiles sus penas, pues no pueden encender al fuego. Además, desde hace varios días, la tropa no recibe ninguna ración de pan. Voy a leer un poquito más de la carta para que dé un poco de lo que pasaron los franceses en ese momento. El general Víctor contesta a Leval a esta carta y le dice: señor general, las tristes noticias que me dais sobre el estado de miseria extrema en el que el mal tiempo ha reducido a nuestras tropas eran previsibles. Mi alma las había presentido y me resulta difícil expresarle la pena que le produce. Nuestra situación es desdichada y, sin embargo, no podemos abandonarla para buscar otra más cómoda sin deshonrarnos a los ojos de Europa. Nada podría excusar la pérdida y el abandono de nuestra artillería y de los otros medios que hemos conducido ante Tarifa con tantas penas y gastos. Todos nos condenarían y los valientes regimientos que usted manda perderían en un momento la gloria que gozaban y que han adquirido a lo largo de 20 años de trabajo y sacrificio. Si el tiempo mejora, los víveres llegarán y nuestras tropas podrán mantenerse y salvar el honor y el nuestro. Si continúa siendo malo, quedaremos reducidos al extremo que yo temo, y entonces procederemos a la salvación de nuestros bravos y desgraciados soldados. Esperemos un día o dos. Encarezca a los señores oficiales que permanezcan continuamente con la tropa. Dígales a todos que de nuestra conducta en estas penosas circunstancias depende del honor de toda nuestra vida. Es decir, el mariscal Víctor conocía la situación penosa de sus tropas, pero se resistía a abandonar. El mismo Víctor, el día siguiente, el día 2, se dirige a su general en jefe, el mariscal Soult en Sevilla, y le dice: parece que hemos llegado a la época de un nuevo diluvio y que nuestra expedición contra Tarifa está amenazada de ser enterrada en el agua y en el barro. Nuestro campamento ofrece en este momento el cuadro más triste de desolación y muerte. Las tropas están en un abatimiento, en un desaliento que llega a la estupidez, y temo por las consecuencias de nuestra deplorable situación. No creo que haya habido jamás una situación más desgraciada. No se puede hacer una idea justa de ella más que viéndola. El soldado, cubierto sus cuerpos de harapos podridos, sin abrigo, sin alimentos desde hace 4 días, enterrado, por así decirlo, en su campamento por el tiempo más horrible que se haya visto jamás. Parece privado de todo sentimiento y esperar una muerte que no puede evitar. No responde, nada le importa. Parece incluso insensible al estado de miseria al que está reducido. Todas las municiones están perdidas, los fusiles fuera de servicio, nuestros caballos mueren a centenares. En fin, nuestra situación es muy penosa. Nadie ve salvación más que levantando el sitio. Me opongo a ello con la esperanza de que la fortuna que nos trata con tanto rigor nos sea pronto favorable y que podamos entonces reparar las grandes pérdidas que nos causa. ¿Os hacéis idea? El día 2 no abandonan el sitio. El día 1, el temporal hace que naufraguen en Tarifa varias embarcaciones y entre ellas se pierden la escampavía Águila, el falucho número 27 y la busera número 48. La busera 48 la mandaba el capitán de fragata Manuel Abreu, natural de Tarifa, y esta no naufraga. El capitán de fragata consigue hacerla varar en la playa. Después se recupera y vuelve a estar en servicio. Ahí veis una fotografía de lo que era una lancha cañonera con una pieza y aquí al fondo otras 2 más. El día 2 y el 3, la noche del 2 al 3, el tiempo parece mejorar y el general Campbell envía como refuerzo una flotilla de 4 cañoneras con la compañía ligera del 9º Regimiento, 100 hombres. Con esa mejoría del tiempo, que hemos visto que era la que esperaba el mariscal Víctor, da nuevas instrucciones a Leval para que se prepare un nuevo ataque. Las 4 instrucciones claves son: levantar lo más cerca de la torre de la izquierda, de la Torre de Jesús, una batería suficientemente armada y colocada con juicio, las anteriores no habían sido con juicio, para destruir esta fortificación y abrir ahí un paso para la infantería. Levantar y armar otra batería enfrente de la torre de la derecha, la del Corchuelo, para destruir sus defensas, echar al enemigo, impedirle que se cobije allí. Dejar solo 1 o 2 bocas de fuego en cada una de las baterías existentes, cuya misión será impedir al enemigo reparar la primera brecha y amenazarla en todos los puntos en los que se muestre.
Por último, utilizar al zapador cuando la trinchera esté lo suficientemente cerca del muro para facilitar el acceso a la plaza. La Torre de Jesús, y hacia donde se dirigiría el nuevo ataque, es esa que veis ahí, y ahí más cerca. También se había embarcado en Gibraltar una compañía del 82 Regimiento que llega como refuerzo en la noche del 3 al 4 de enero. Y también se había embarcado cuando el general Ballesteros fue informado de que los franceses intentaban un nuevo ataque contra la Torre de Jesús. Bueno, antes, el día 4, se perdieron 2 de los faluchos cargados con munición y un místico cañonero de los que habían llegado el día anterior. Bueno, falta una, y es que el general Ballesteros se había embarcado con sus tropas, pero lo había hecho tarde, y cuando venían de camino, con 1.200 hombres, el temporal le hizo dar la vuelta. El nuevo temporal, porque del 2 al 3, del 3 al 4, volvió a saltar el temporal y a las 10 de la mañana hizo insoportable la situación de las tropas francesas, y a las 10 de la mañana del día 10, Leval dio finalmente la orden de levantar el sitio. Y la retirada de los franceses tuvo lugar a las 3 de la madrugada del día 5 de enero de 1812. Y el escenario que pudieron encontrarse los españoles e ingleses cuando llegaron al campamento francés fue, pues, algo parecido a eso que veis ahí en unas baterías del siglo XIX. Encontraron que los franceses habían abandonado casi todo su parque de artillería y encontraron que había 4 cañones de 16 libras, 3 cañones de 12 libras y 2 obuses de 8 pulgadas. Lograron retirar de las posiciones de Tarifa los 2 obuses de 6 pulgadas y un cañón de 12 libras. Y además habían dejado casi todo su carruaje, del que lograron recuperar 10 furgones, 10 carros y 4 almones para cureñas. Ahí veis una fotografía. En su ida o en su retirada, los franceses hacia Vejer, a la altura de Taivilla, se vieron obligados, los caballos estaban exhaustos, no tenían caballos para transportar a la artillería que habían logrado recuperar ni a los heridos que llevaban consigo, se vieron obligados a enterrar los pocos carros que habían conseguido retirar y el cañón de A12, con lo cual solo lograron salvar los 2 obuses de A6. Nunca hubo artillería de A24, nunca hubo mortero y nunca, por tanto, se enterraron en Tarifa los famosos cañones de A24 que muchas fuentes refieren. Sí, un cañón de A12 a la altura de Taivilla, pero que no consta que, al menos en esta época, fuera localizado. Y con esto no me quiero extender mucho más. Muchas gracias por su atención. Y si hay alguna pregunta, pues encantado de responderla. ¿Vale?